A lo largo de esta presentación se tratará lo más referente a la amplificación de señales con transistores BJT, sus principios y aplicaciones. Esta práctica fue hecha por Ana Paula Velázquez, Camila García, Santiago Santos y Hassan Mesa. Recordando un poco sobre los transistores BJT, estos son dispositivos semiconductores utilizados para amplificar o conmutar señales electrónicas. Están compuestos por 3 capas de material semiconductor, emisor, base y colector, y existen 2 tipos, NPN y PNP. También hay que recordar sobre la polarización. El semiconductor no conduce electricidad de forma natural, sino que necesita ser polarizado para funcionar. Polarizar un transistor significa alimentarlo y hacer que una de sus salidas sea el común del sistema. Para entender mejor el comportamiento de los transistores BJT en diferentes circuitos, contamos con dos modelos matemáticos, el modelo Pi y el modelo R. Estos modelos nos permiten analizar y predecir el comportamiento del transistor en diversas condiciones. Primero, explicaremos el modelo Pi. Este se utiliza para representar la ganancia en corriente alterna de un transistor en circuitos de amplificación de señales de alta frecuencia. Este modelo permite predecir el rendimiento de un circuito y ajustar sus parámetros para optimizar la ganancia y la impedancia. Está compuesto de la corriente de base, la resistencia de entrada en la base, Rp, la resistencia de salida en el colector, R0, y una fuente de corriente para retroalimentación en el colector, que es beta por corriente base. Así, con este enfoque es posible modelar un transistor BJT o de efecto de campo como dispositivo lineal para pequeñas señales en corriente alterna. Ahora, en cuanto al modelo R, este simplifica la representación del transistor mediante el uso de elementos de circuitos más sencillos para facilitar su análisis. Para esto, se analizan las mallas de entrada y las de salida, además de definir componentes que proporcionen la misma respuesta característica. En la malla de entrada, el voltaje será igual al voltaje base emisor con una corriente de entrada IB. La curva de características de entrada va a determinar el comportamiento del componente equivalente. Después de esto, hay que agregar un componente en la red para establecer la corriente IE a partir de las características de salida. Esto se logra trazando las curvas características del colector para un valor constante beta, lo que indica que las características de la sección de salida pueden ser sustituidas por una fuente controlada cuya magnitud es beta veces la corriente de base. Ahora para el desarrollo presentaremos cálculos, la simulación en un software de laboratorio virtual que fue Multisig y la representación de los resultados que fue en Minitab. Comenzando por los cálculos matemáticos, vamos a retomar un poco lo que se hizo en la práctica anterior, que fue polarizar las tres iteraciones que vamos a presentar. Como podemos ver, valores propuestos y resistencias, así como tensiones y corriente de base. Ahora, para el caso de la amplificación, que es la práctica presente, contamos con 20 Hz como una frecuencia de entrada propuesta. Ahora, para poder calcular los valores de la capacitancia a esta frecuencia mínima de 20 Hz, comenzamos por calculando las reactancias de cada uno de los capacitores. Como podemos ver, en el caso del capacitor 1 fue de 1460 ohms y nos da un valor de capacitor de 5.45 microfaradios. Para el caso del capacitor 2, tuvimos una reactancia de 291.262 ohms. El valor de la capacitancia terminó siendo de 27.32 microfaradios. Y para el caso del tercer capacitor, una reactancia de 200 ohms y un resultado de 39.78 microfaradios. Una vez teniendo estos valores de los capacitores, podemos pasar a calcular las ganancias tanto teóricas como en la simulación. Para esto usamos la constante de Boltzmann, la carga del electrón, la corriente de base dada en la simulación, y con esa corriente de base dada en la simulación vamos a calcular una beta más real, más cercana a esta simulación, y consideramos una temperatura ambiente de 21 grados centígrados, que son 294.15 Kelvin. Para esto, entonces, comenzamos calculando la tensión térmica, que nos da 24.019 milivolts en este caso. Rp, como ya mencionó mi compañera, que también es importante, que nos dio de 3.595.7109.
y RC, que nos dio de 2912.621. Con estos valores los sustituimos en la fórmula proporcionada por el profesor para poder entender la ganancia teórica, que nos da como resultado menos 121.2614. Ahora, calculando la ganancia en la simulación, lo que hicimos fue dividir el voltaje de salida que presenta nuestro circuito entre lo que nosotros ingresamos, que fueron 10 milivolts. En el caso de esta iteración 1, podemos ver que la ganancia en la simulación fue de 38.4 veces la entrada. Y para el caso de las otras dos iteraciones es lo mismo. Presentamos la polarización y ahora la amplificación, que como ya mencioné, se van a usar 20 Hz de entrada para las tres iteraciones. En este caso podemos ver que haciendo las mismas operaciones tenemos como valor para el capacitor 1 14.2103 microfaradios, para el 2 88.419 microfaradios y para el 3 136.6 microfaradios. Y usamos las mismas, la constante de Boltzmann, la carga del electrón, la corriente de base, que también la sacamos del circuito simulado, que para eso también ocupamos beta para poder tener un valor cercano, y consideramos la misma temperatura ambiente de 21 grados centígrados, dándonos 294.15 Kelvin. Calculamos los mismos valores necesarios para poder sustituirlos en la ecuación de la ganancia teórica, teniendo así como resultado de la ganancia teórica para la iteración 2 menos 74.493, y en el caso de la ganancia en simulación podemos ver que es de 12.9 veces la entrada. Y lo mismo para la iteración 3. Primero presentamos las polarizaciones hechas en la práctica anterior. Y ahora la amplificación. En el caso del capacitor 1 para esta iteración fue de un valor de 14.2103 microfaradios, para el capacitor 2 fue 71.051 microfaradios y para el caso del capacitor 3 fue de 284.205 microfaradios. Y para calcular las ganancias ocupamos las mismas ecuaciones y fórmulas, teniendo una ganancia teórica resultante de menos 29.062 y una ganancia en la simulación de 11.5 veces la entrada. Bueno, para la cuestión del software del laboratorio virtual, en este caso Multisim, tenemos que recordar realmente lo que se hizo en la práctica pasada, que fue nuestro cálculo del punto Q, es decir, nuestra localización del punto Q, para ser más exactos. Aquí tenemos unas imágenes donde está la primera iteración, que son a 10 volts, la segunda a 9 y la tercera a 7 respectivamente, donde, bueno, en la práctica anterior también se concluyó que la de 9 y la de 7 tenemos un punto Q un poco más arriba de lo que es el centro deseado, por lo que nosotros consideramos que para este punto de la amplificación tendría muy poca flexibilidad, en este caso al desplazar el punto Q para una correcta amplificación en comparación a nuestra iteración 1. Sin embargo, en un momento vamos a confirmarlo con nuestro mismo software. Aquí está una pequeña presentación de lo que son nuestros circuitos, para ser más claros. De nuevo, iteración 1 se refiere a la de 10 volts, iteración 2 a la de 9, iteración 3 a la de 7. También con sus respectivos valores de capacitores que ya fueron dados por mi compañera. Todos respaldados bajo el cálculo y con por lo menos 2 decimales exactos, tratando de no hacer redondeos. Esto considerando que pues queremos que la amplificación se vea de manera más precisa y no yéndonos por valores de fabricación comerciales, con el fin de poder identificar y de poder visualizar de manera más correcta esta amplificación. Una vez que pasamos a Multisim para poder verificar esto, podemos confirmar que nuestra frecuencia de entrada son 20 Hz con una amplitud de 10 milivolts en nuestra señal de entrada. Y bueno, aquí tenemos varios indicadores de cada uno de los circuitos que nos permiten confirmar primero los datos de nuestra polarización para tratar de confirmar que esta no haya cambiado y que estemos realmente amplificando con el circuito que ya tuvimos en las prácticas anteriores. Esta es nuestra primera iteración. Podemos correr la simulación y podemos confirmar aquí mismo que
pues nuestros datos de voltaje y de corriente de base, también de emisor y de colector, son los adecuados, son los mismos de la polarización. Sin embargo, aquí en nuestro modelo establecido para una amplificación, agregamos los 3 capacitores que requiere el circuito. El capacitor 1, que es el de entrada, que es un capacitor de acople. El capacitor 2, que es uno de los que lleva a cabo la amplificación. Y el capacitor 3, que este de aquí funciona más como una clase de filtro para limitar nuestras cargas parásitas de pues lo que es la amplificación como tal, mandándolas directa a tierra. En este caso escogimos un RL un poco alto de 100 kilo ohms, pues por cuestiones prácticas y además de que fue la utilizada en la misma práctica que se realizó con el profesor. Y bueno, ya que tenemos corriendo la simulación, podemos ver que si nosotros picamos en el osciloscopio, podemos representar aquí como la onda azul nuestra señal de salida, es decir, una ya amplificada, y la señal roja es nuestra señal de entrada original, con los valores que ya indicamos, los 20 Hz con los 10 milivolts de amplitud. Aquí podemos ver la escala, que es un poco menor, esto con el fin de que se pueda visualizar de manera mejor esta amplificación que lleva a cabo, ya que si nosotros llevamos a una escala real o una escala igual entre la señal de entrada y la señal de salida, no se puede apreciar tanto la amplificación de nuestro circuito. Sin embargo, si lo bajamos, pues se puede visualizar de manera un poquito mejor. Ahora, parte importante del por qué está establecido este switch es para poder demostrar que este capacitor de aquí que funciona como filtro, si no llevamos a que abra el circuito o lo cierre de manera correcta, pues realmente nuestro circuito no amplifica. Como podemos ver aquí, si yo abro este switch, empieza a decaer nuestro voltaje y nuestro voltaje de pico también disminuye de golpe, mientras que en el osciloscopio se puede apreciar que la señal casi, pues está casi muerta, ni siquiera está amplificando o ni siquiera representa lo que es la señal de entrada como tal. Sin embargo, una vez que nosotros cerramos nuestro circuito, vuelve a amplificar nuestro pico a pico, el RMS va aumentando poco a poco y en el osciloscopio se demuestra cómo es que está haciendo esta amplificación de nuestra señal de entrada. En nuestra iteración 2 manejamos el mismo sistema, evidentemente con sus valores de capacitores correspondientes, sus valores de resistencia y igualmente sus indicadores de corriente y de voltaje que nos pueden confirmar que la polarización es la de la práctica anterior. Igualmente, 20 Hz de entrada y 10 milivolts de amplitud. Corremos la simulación, podemos obtener nuestros datos y de igual manera, por fines prácticos, pues la escala la adecuamos para que se pueda ver las señales de mejor manera. Aquí podemos todavía aumentarlo, de que si lo dejamos a la misma escala de la de entrada, pues en realidad la señal de amplificación no se puede ver dentro del osciloscopio, por eso es que la reducimos un poquito. Y de igual manera aquí se demuestra este fenómeno de que si nuestro capacitor 3 no es lo suficientemente grande para poder abrir o cerrar el circuito de manera adecuada, a la hora que cerramos vemos cómo decae nuestro voltaje RMS y igualmente en el osciloscopio se ve como la señal está muerta, ni siquiera representa una fracción de lo que es la señal original o la misma señal original. Sin embargo, cuando cerramos, este capacitor al eliminar las cargas parásitas permite que se vuelva a amplificar la señal y subimos de un valor de 25.7 de pico a 364 milivolts y un RMS de 111 milivolts comparado con los 10 milivolts de entrada. De igual manera, tenemos nuestra iteración número 3, que es, digamos que casi idéntica a la de 9 volts, sin embargo, con una VCC de 7. Igualmente, una señal de entrada a 20 Hz, 10 milivolts de amplitud, sus capacitores correspondientes. También podemos observar que si nosotros abrimos el osciloscopio, por cuestiones de practicidad, también la escala la cambiamos un poco para que se pueda apreciar. Aquí todavía si con nosotros comparamos la escala de 100 milivolts y 100 milivolts, todavía se puede apreciar un poco la señal original y se puede ver cómo es que
funciona la amplificación. Y de igual manera se presenta este fenómeno. Si nosotros abrimos, la señal decae, está casi muerta, no representa ni siquiera parte de la original. Nuestro pico a pico cambia de 325 milivolts con el switch cerrado a 9.68 y un RMS de, me parece que son 97.3 de RMS con el switch cerrado, y una vez abierto decae hasta los... Sigue bajando, esto es por la descarga del capacitor, hasta los 3.43 milivolts. Y bueno, se demuestra con el osciloscopio. Es importante mencionar que, a diferencia de los demás capacitores, el capacitor 1 es un capacitor cerámico. Esto debido a que estas advertencias que se encuentran en la parte de abajo de la consola, si nosotros ponemos un capacitor electrolítico, arroja cierto error diciendo que las condiciones de C1 pertenecen a C1 y afectan a C2 y a C3. Sin embargo, esto, preguntando ya a nuestro profesor, y bajo investigación en foros especializados de Multisim, indican que es por un conflicto entre el modelo del transistor y el modelo de los capacitores, cosa que pues realmente a nivel práctico no afecta a nuestro circuito, y es únicamente pues algo que es parte del modelo matemático de Multisim. Entonces podemos confirmar o podemos deducir que nuestro circuito funciona de manera correcta, amplificando nuestra señal pues de la manera en la que nosotros esperamos que lo haga. Y aquí podemos apreciar las representaciones gráficas que obtuvimos de las iteraciones 1, 2 y 3. A diferencia de Multisim, aquí la señal de entrada es la azul y pues es la misma a 20 Hz y 10 milivolts. La salida de esta, la máxima es de 384 milivolts. Eh, en esta es de 129 y la de entrada es la misma para las tres. Y por último, aquí es de 115. Como parte de las discusiones, pues como ya se mencionó anteriormente, se comprobó que tanto los cálculos manuales como las simulaciones permiten una correcta amplificación de la señal en transistores BJT. Inicialmente la frecuencia que se tenía planeada para esta práctica fue de 100 Hz. Sin embargo, al ver el comportamiento de nuestra señal y después de una cierta investigación adecuada, deducimos que esta señal es inadecuada a la polarización que tenemos y es deficiente. Es decir, tiene un desfase bastante marcado y se ajustó entonces a los 20 Hz que requerimos. En este caso, al cambiarlo a los 20 Hz, se mejoró el rendimiento, el desplazamiento que tenía era menor y ya no se deformaba nuestra señal, así que se reemplazó por un capacitor, el electrolítico por el cerámico, para evitar estos problemas de la polarización. Y además se descubrió, o bajo la práctica, notamos que el valor del capacitor 3 se utiliza, que es utilizado como filtro, no afecta directamente en el proceso de amplificación. Entonces, esto nos otorga una mayor flexibilidad en el ajuste para evitar la deformación de la señal. En Como conclusión, conclusiones, bueno, sí, adelante, compañero, adelante. el estudio destacó que los factores clave para lograr una amplificación efectiva de las señales de transistores de JT inicialmente se detectaron con problemas con la frecuencia, afectando el rendimiento de nuestro circuito. Al reducir la frecuencia a una menor, nuestra señal se comporta de mejor manera y la amplificación mejora notablemente. Además, se mostró la importancia de elegir adecuadamente los componentes, como reemplazar el capacitor electrolítico por uno cerámico para evitar problemas de polarización. Además, también se encuentra que pues nuestro capacitor 3, que es utilizado como filtro, permite ser más flexible en cómo podemos adaptar nuestro circuito para evitar deformaciones de señales, el desplazamiento de la misma
Y bueno, en este estudio se subraya la necesidad de ajustar correctamente polarización, frecuencia y esto adecuarlo a nuestra señal de entrada para optimizar nuestra amplificación. Gracias por su atención.